Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes, queridos amigos? Hoy traemos un programa muy interesante, bueno, pues como todos los que hemos hecho, claro, ¿verdad? Que sí. Claro, con mucha información. Hoy vamos a hablar de un barrio, ¿sí?, que en alguna ocasión fue pueblo, pero bueno, con el tiempo, desde la época prehispánica, la época colonial, se convirtió en un barrio, pero también en una colonia. Actualmente se le conoce como una colonia. ¿Qué creen? Les estoy hablando sobre el pueblo de San José Jajalpa, ¿sí? Vamos a hablar no nada más de la iglesia moderna, porque ahí había una capilla, ¿sí?, una hermosísima capilla. Tengo fotos de la capilla, que será hacia los años 40, 50, ¿sí? Es una capillita de un estilo plateresco, muy sencillita, ¿no?, con sus espadañas y su triple campana. No tenía campanario esta capillita, ¿sí? Desgraciada, tenía su atrio bardeado todo, ¿sí? Y desgraciadamente necesitaban ampliar el espacio interno y se les ocurrió demolerla. La demolieron y construyeron una nueva, la que hoy conocemos. Pero bueno, es parte de aquel patrimonio perdido, ¿sí? Y bueno, hablemos que aquí había un rancho muy importante de San José, ¿sí? San José, que era para moler rasal. Hay varios planos en el Archivo General de la Nación donde ubican un molino de sal y es de los Ontiveros. Están casi cerca ya de lo que era el lago de Texcoco. Desgraciadamente, pues se perdió toda esa información a través del tiempo. Se rescata y se recaba a través del proceso de investigación en planos, en documentos antiguos, ¿sí? Y podemos hoy, ¿sí?, contar con esa información y de algunos muros que todavía existen de la antigua hacienda, ¿sí? Hay fotos en el Archivo General de la Nación, pero también en la fototeca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ahí en Pachuca. Son fotos precisamente del rancho, de la casa, ¿sí?, de la casa de los dueños del rancho, ¿sí?, y que pues desgraciadamente ya se demolió, pero todavía, bueno, es el patrimonio que se puede rescatar a través de la fotografía. La fotografía es un documento muy importante y contamos con ellas para nuestros registros desde 1864. Pues comprenderán que podemos hacer con esa información algo muy importante. Todo este lugar tiene una parte prehispánica, tiene una gran plataforma. Este pueblo está muy cerquita, ¿sí?, de lo que es la gasolinera y muy cerca también de Tulpetlac. Este pueblo se extendía en gran parte del otro lado, donde empieza la carretera, ¿sí?, a Pachuca. Y bueno, sabemos que existen evidencias arqueológicas que se encuentran actualmente en el Palacio Municipal de Ecatepec. ¿De qué estoy hablando, queridos amigos? Que al hacer esas obras cerca del Cielo de la Nación, ¿sí?, se encontraron varios hallazgos, entre ellos pues un chacmol que nos está hablando de la influencia de Tula hacia la región de Ecatepec, ¿sí? En el Cielo de la Nación se localizó una aldea teotihuacana. ¿Por qué les platico esto, sí? Porque son evidencias que nos están hablando de la evolución en diferente forma y tamaño de esta región de San José Jajalpa, ¿sí?, muy cercana a
Ecatepec y obviamente a Tulpetlac. Esa plataforma arqueológica que existe, porque la misma iglesia también está construida sobre elementos arqueológicos, puede ser un teocalli, ¿sí? Puede ser una plataforma ceremonial, pero ahí está. Y muy cerca de ahí también se encontraron evidencias arqueológicas de otras plataformas y montículos. Existen montículos salineros muy cerca de ahí, y bueno, es de una gran riqueza el pueblo de San José Jajalpa. Les quiero anunciar que en marzo se presenta un libro sobre el pueblo, porque nosotros lo ponemos con un altepel, ¿no?, de la época prehispánica, de Jajalpa, hoy San José Jajalpa. Me gustaría, porque tú manejas muy bien las estadísticas. Sí, así es. ¿Cómo? O sea, háblanos un poco sobre San José Jajalpa. Bueno, pues según datos de Market Data México, que es una página que puedes visitar en internet, este municipio realmente es pequeño. Cuenta con, bueno, esta colonia, como ya lo habíamos dicho, pueblo, colonia, barrio, como se le ha denominado, cuenta con 16 hectáreas de extensión territorial, y es un pueblo demasiado pequeño por cuestión de personas que en ellos habitan, porque actualmente tiene una población de 1290 personas. Entonces eso nos podría situar en que realmente no hay demasiada población como en otros, ¿cómo llamarlo? En otros lugares tanto de Ecatepec como en general del Valle de México. Claro. También sabemos que hay una edad promedio de 33 años entre sus habitantes. Claro. Entonces realmente también hay muchas personas jóvenes en este lugar. Claro. Pero algo que me llama la atención y que sí quisiera comentar, sí, es lo que usted decía, ¿no?, en cuestión de cómo hemos perdido también nuestra identidad y también cómo se va evolucionando. Claro. A ciencia cierta, muchas veces cuando pasamos por las calles o cuando transitamos en un vehículo o caminando, no te puedes imaginar la trascendencia histórica y cultural que hay en un lugar. Claro. Por ejemplo, el pasar por, si ves una gasolinería, o puedes pasar incluso por la iglesia, esta iglesia, ¿no?, y adjudicas la construcción directamente a lo que vino después, es decir, a la conquista, con el catolicismo poniendo iglesias e imponiendo una cultura, ¿no? Claro. Pero también podemos hablar sobre los asentamientos. Me acuerdo bien de cuando hablamos también de Juan Diego en el programa pasado. Sí. Sobre los asentamientos que hay también en distintos lugares, no solo de Ecatepec, sino del Valle de México. Y es importante, ¿no? También hablábamos también de los petrograbados, que también son pequeñas muestras de la cultura mexicana y en general mexiquense ya, que se han perdido. Y es importante también rescatarlas y también darlas a conocer. Ahí es cuando puede entrar realmente el apoyar el trabajo como el que usted realiza, como usted como antropóloga, y es bastante curioso, y realmente es un trabajo que debe seguirse y de conocerse, claro, para no perder tampoco la cultura y también tener noción de lo que podemos visitar siendo mexiquenses, habitando en el Valle de México, ¿no? Claro, querido amigo, y bueno, pues hay que tomar en cuenta, sí, que precisamente por eso sacamos productos de nuestras investigaciones. O sea, el libro de San José Jajalpa ya está desde hace como 3 o 4 años, no habíamos tenido la oportunidad de publicarlo. Afortunadamente, sí, precisamente la editorial del Centro de Estudios Mesoamericanos, Asociación Civil, que se ha conformado, ya tenemos un consejo editorial de gente muy prominente, entre ellos hay doctores, ¿sí?, de diferentes especialidades y carreras universitarias, ¿sí? Y lo importante es que ya se puede sacar todas estas obras. Ya me la calificaron, porque aunque yo sea parte de la editorial, pues también me tienen que calificar, claro, lo que estoy publicando. Ya pasó y ya y se corrigió todo lo que se tenía que corregir, y ahora sí, ya pronto lo van a tener en sus manos, queridos. Pues, querida gente, saludo a los amigos de San José Jajalpa, ¿verdad? Claro, que nos ven. Es un pueblo extraordinario,
bellos y tranquilos, y con su propia vida interna. Son pocas gentes, sí, pero es un pueblo originario. Es un pueblo que viene desde la época prehispánica, ¿sí? Y el hecho es que tiene muchos elementos que lo pueden conjugar como un altepel. Un altepel que estaba ¿cómo se llama? En la parte de Ecatepec, y estaba supeditado en aquella época a la cabecera municipal, a Ecatepec, a Ecatepec. Pero que a su vez, ¿sí?, era un señorío, ¿sí?, con su propio gobierno, su propia nobleza, ¿sí?, y su propio territorio o fundo legal. El hecho es que existe también un códice, y ese códice se va a publicar precisamente en este libro, viene en este libro, y es el Códice de Jajalpa. Yo no quise que se le pusiese San José, porque San José es un nombre ya dado por los españoles, la cristiandad, ¿sí?, sino que se conserve el nombre de Códice de Jajalpa, ¿sí? Está en manos de unos amigos, ¿sí?, que viven en San José y que me permitieron estudiarlo, porque como yo ya se los comenté, soy especialista en códices. Pertenecí al seminario de códices mexicanos cuando trabajaba yo en el INA. Tengo un premio, incluso se nos dio un premio, ¿sí?, al seminario, incluyéndome a mí, ¿sí?, por el trabajo que desarrollamos durante mucho tiempo. Por lo tanto, esto me permite hacer una lectura de estos documentos, y ese documento es fundamental, con toda la parte arqueológica y toda la parte histórica, ¿sí?, de este pueblo. Sabíamos que en la época colonial es un pueblo que tiene una hacienda, que es una hacienda que tenía el batán, son batanes, ¿sí?, molinos, el molino de los Ontiveros, y que pasaba por ahí un riachuelo, ¿sí?, un canal, que permitía mover, ¿sí?, todo el instrumento de este batán para moler la sal. También tenía ganado, pero sobre todo la producción que ellos hacían es de la sal, querido amigo. Entonces existe un plano que ubica a este molino, ubica también parte de lo que es la laguna, parte del Albarradón, ¿sí?, y caramba, y ubica también la población y la iglesia antigua. Entonces hay muchos documentos que nos permiten hacer una reconstrucción, ¿sí?, del pueblo de Jajalpa. Y bueno, yo también te quiero decir, sí, les quiero decir a todos, ¿no?, ustedes, queridos amigos, que San José Jajalpa es muy importante. Es muy importante porque tiene una influencia y una historia, ¿sí?, tolteca, ¿sí? Tula dejó su impronta tanto en la cerámica como en algunas esculturas y en otras piezas que existen en algunas colecciones particulares, ¿sí? En eso se fundamenta el estudio. Es una investigación muy profunda y sobre todo, pues, algo que nos faltaba para San José Jajalpa. No hay un códice de Tulpetlac, no hay un códice de Xalostot, ¿sí? Pero sí hay un códice de San Isidro Tlautenco y hay un códice de Jajalpa. ¿Cómo ven, queridos amigos? Son documentos que van saliendo a través del tiempo. ¿Tú cómo ves esto, esta documentación? Es muy interesante el retomar toda esta clase de acontecimientos históricos. Sí. Como ya también mencionaba, es importante el tenerlos en mente, Claro. porque el análisis de la historia siempre te permitirá dar muchas cosas, y no solo por cuestión cultura como Claro. mexicano, como mexiquense, ya lo había dicho antes, Sí. sino también en lo que son los acontecimientos del Claro. mundo actual, ¿no? También, Claro. y la evolución que hemos tenido con ello. Pero yo quiero hacer una pregunta. Claro. A inicios de este programa mencionaba el asentamiento de la cultura teotihuacana, también una pequeña colonia teotihuacana de esto. ¿Qué nos puede decir de esto? Sí. Me quedé pensando en ello. Sí, mira, te digo,
Pues yo, como he mencionado en todos los programas, llevo 40 años en la región, pues estudiando todos, llegué mucho antes que muchos arqueólogos, que mucha gente que pues maneja casi mi información, ¿no? Mi información está en internet y ya se han apropiado mucha gente de ella, ¿no? Pero sí, yo siempre hacía, cuando veía que estaban ahí excavando, ¿sí? O dejando huecos allá en la Sierra de Guadalupe, o en las terrazas también, en las laderas, donde está el Cecitén y está el famoso, la universidad, ¿sí? Ahí en Jalostó, Tuxtla y Santa Clara, cuando yo veía todo eso, mandaba información, un documento como Centro de Estudios Mesoamericanos, con fotos, todo con fotos, ¿no? Al jurídico del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En una ocasión, te puedo decir, hace como 10 o 15 años, al hacer unas remodelaciones ahí en el Ciervo de la Nación, se localizan, para hacer un teatro al aire libre, algo así, ¿no? Se encontró en las excavaciones un poquito profundas, se encontraron evidencias de entierros, esqueletos con vasijas, se veían las vasijas desde arriba, ¿sí? Y las vasijas teotihuacanas, ¿sí? Y inmediatamente con fotografías hice un documento a el jurídico de Lina. Porque yo me entero es que llegaron los arqueólogos, lo vieron y lo taparon. O sea, he buscado la información por ejemplo, en el Consejo de Arqueología, en donde están los archivos, y no hay ningún reporte al respecto. A mí me extraña eso mucho porque pues son evidencias teotihuacanas que existen ahí, ¿sí? Y ahí están todavía latentes, eran entierros con ofrendas, ¿sí? Estas vasijas. Se ve que era lo único que supe es que era una aldea teotihuacana, pero no nada más están esas evidencias ahí. Sabemos que cuando se excavaron ahí, donde está el Cecitén y donde está el famoso, la Huaén, ¿sí? Ahí se encontraron también evidencias teotihuacanas, y que incluso el arqueólogo que estuvo trabajando ahí en el Ejeca, ¿sí? Ahí es el que habla sobre las pinturas de los tecotines, ¿sí? De Tlahuizcalpantecutli. Él encuentra abajo, cerca de la barranca, un asentamiento también aldeano, que es preclásico clásico, o sea, teotihuacano, tiene también teotihuacano. Pero hay evidencias muy importantes en casi todas las laderas de la Sierra de Guadalupe con presencia teotihuacana. Interesante, porque si nos remontamos, por ejemplo, a lo que incluso es el turismo actual en México y en general en el Valle de México, Teotihuacán es uno de los lugares más emblemáticos en cuestión turismo, ¿no? Entonces podríamos hablar de las historias que no se conocen, y que tampoco se buscaron popularizarse, sobre lo que también podría ser incluso la evolución y el movimiento del pueblo teotihuacano, hasta llegar a lo que hoy conocemos como la gran ciudad de Teotihuacán. Sabemos que estamos cerca, Claro. Porque estamos cerca del Valle de Teotihuacán, pero yo creo más que son influencias, o pueden ser asentamientos teotihuacanos que poblaron la región en cierto momento de la historia, de la evolución de los asentamientos aquí en la región, de lo que llamamos hoy la región de Catepec, estos pueblos, ¿no? Pero bueno, sabemos que también hay influencia tolteca, entonces, y hay también mexica, pero hay también de Texcoco, mucha influencia Texcoco, sobre todo en las dos Chiconautlas, en toda la región de Chiconautla, ¿no? El cerro del Tepetleo de Chiconautla. O sea, hay evidencia, hay una riqueza arqueológica increíble, ¿sí? Que algunos arqueólogos lo han trabajado, ¿sí?
y que han reportado estas evidencias. O sea, Ecatepec, nuestros pueblos, tienen, incluso si nos vamos a Santa Clara, Acuatitla, pues está muy cerca también de Jajalpa, también de Tulpetlac. Ahí hay una presa, la presa se llama la presa del preclásico, como la de Purrón, ¿sí? O sea, la de Puebla, Tlaxcala, ¿sí? Como toda esa región, existe ese tipo de presas del preclásico muy antiguas, por ejemplo la de Coscatlán por allá, pero aquí tenemos las evidencias de una presa con canales, ¿sí? Un sistema hidráulico que viene del preclásico. Y fíjate, tenemos preclásico acá, tenemos preclásico en lo que es el Ejeca, tenemos preclásico en las laderas, pero tenemos también el clásico con la presencia de Teotihuacán, y tenemos el posclásico, tenemos la parte de Tula, el epiclásico que le han llamado, ¿sí? Con la presencia e influencia tolteca, y después, bueno, pues tenemos la presencia también de Texcoco, y evidencias que nos vienen también de Puebla, Tlaxcala, influencias que nos vienen también de Hidalgo, obviamente, con la entrada de Xolotl y Tamillao, que poblaron la región, ¿sí? Y dejaron su impronta con Tenayuca, Santa Cecilia y otros asentamientos, como es la pirámide, ¿sí? La pirámide que existía de 4 cuerpos escalonados con sus alfardas y sus escalinatas y toda estucada. Yo la vi y yo saqué fotografía. Es esa pirámide que queda muy poco de ella, que está ahí en San Isidro Atlautenco. Sí, yo tengo toda una serie de fotografías. Afortunadamente anduve por todos estos lugares y bueno, se pierde el testimonio, ¿sí? Arqueológico o histórico, pero sigue evidente, caramba, pues en la fotografía. La fotografía es un documento muy rico, ¿sí? Y yo tengo una fototeca increíble, ¿sí? A pesar de que algunas gentes me saquearon mi fototeca, ¿sí? Y también la parte documental que yo tenía, ¿sí? Pero caramba, tiene una riqueza histórica, arqueológica, nuestro querido llamado municipio de Ecatepec. Y Ecatepec era hasta Coacalco, llegaba hasta Tecámac, llegaba a Colman y llegaba incluso lo que es ahorita San Martín de las Pirámides. Fíjate que es grande, definitivamente. ¿Sí? Y en la gran extensión territorial también da pie, como ya también lo había mencionado, la cuestión de distintos periodos históricos. Sí. Y en ese también se desenvuelven distintas culturas y también podemos hablar de cómo estas culturas también se han mezclado para dar pie a lo que también ahora es San José Jajalpa, ¿no? Sí, y volvemos a aterrizar, como tú lo has hecho ahorita también, en nuestro querido pueblo de San José Jajalpa. Creo que ya, pues queremos ya, vamos a finalizar porque ya incluso vamos a entrar en vacaciones, ¿verdad? Definitivamente, sí. ya vienen las vacaciones de Año Nuevo. Ajá. Y bueno, tenemos que mencionar que este es el último episodio de esta temporada respecto a Patrimonio e Identidad de los Pueblos Hídricos Originarios de la Cuenca de México, el programa que hasta ahora ha conducido. Por parte del mexiquense, por parte de este equipo de trabajo, le quiero dar un aplauso, posiblemente sea el único, pero le quiero dar un aplauso por el gran trabajo que ha hecho, no solo aquí, sino también en parte profesional, sí, y esperamos seguir transmitiendo el siguiente año. El siguiente año con el mismo programa, con otro, porque tenemos, por ahí vamos a hacer un video, sí, un documental sobre la vida de Juan Diego, pero no vamos a tocar la parte ya colonial, sino la parte indígena hasta que llegan los españoles. Ahí ya le cerramos, sí, pero va a ser un hermoso video con un buen argumento histórico. Claro que sí. Ok, pues muchas gracias, queridos radioescuchas, y esperamos continuar el próximo año. Hasta luego.